soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y por la consolación y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por lo tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Romanos capítulo 15, versos del 1 al 13. ¿Listo? Algo que he podido darme cuenta del libro a los Romanos es que, bueno, primero va dirigida a una iglesia, ¿cierto? A la iglesia en Roma. Que esta iglesia no era perfecta. Esta iglesia no es perfecta. Y esto me dice que a este lado de la eternidad no hay iglesias perfectas, ¿cierto? A veces nosotros buscamos y tratamos de ir a la iglesia perfecta. Y si la hay y llegamos, ¡pum!, nos la tiramos. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevamos nuestros resabios, llevamos nuestros pecados, y lo que nos muestra el Señor en esta carta a los Romanos es eso: una iglesia constituida por hombres, imperfecta, es más, constituida por cristianos, judíos y cristianos gentiles. Imagínense en esa mezcla. Y eso es lo que nos quiere dejar ver el día de hoy. ¿Y por qué es tan insistente? El apóstol Pablo, inspirado obviamente, vuelvo y lo digo, es tan insistente en esto del cuidado. Cuiden, pero cuiden de una manera amorosa, ¿cierto? ¿No se han notado ustedes? Amor. A veces hablamos del apóstol Juan como el apóstol del amor, pero también aquí en Romanos el apóstol Pablo tiene un gran porcentaje de su corazón lleno de amor, y lo expresa y lo dice, y les dice a la iglesia: si ustedes recibieron amor, ¿qué tienen que dar? Amor. Patadas, malas caras. No, amor. ¿Sí? Y si pudiéramos decir algo que hemos podido aprender del libro a los Romanos hasta el día de hoy, algo nos ha dejado el Señor, alguna cosa. Algo hemos aprendido meditando, estudiando la carta de los Romanos, predicándola hasta el día de hoy. Sé que aquí cada uno de nosotros tendría algo que decir del libro de los Romanos. Si no es así, está como la propaganda: estás en el lugar equivocado. Algo tendrá que hablarnos el Señor día tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, leyéndola nosotros en la casa, meditándola en la casa. Algo tendrá que decir el Señor, y algo tendríamos que haber aprendido hasta el día de hoy. Algo. Para mí este es mi libro favorito.
Yo les confieso que este es mi libro favorito de todos los libros de la Escritura. La Biblia es un compendio de libros, hermosos libros. Pero para mí la carta a los Romanos es muy especial, muy, muy especial. Allí se encuentra mi pasaje favorito de la Escritura, Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Sí? Lo que si estamos en sintonía podemos decir es que este libro nos ha dejado ver a un Dios grande, grande en misericordia, grande. Nos ha dicho que el Evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios, ¿pero para qué? Para salvación. ¿Sí? Nos ha mostrado nuestro lugar antes de Cristo, destituido de la gloria de Dios, ¿cierto? Que no hay justo aún ni uno, porque a veces sacamos pecho por lo bueno que somos, pero la Escritura nos dice que no hay justo, no hay justo aún ni uno. Pero noten que también nos ha enseñado que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Nos ha dejado ver la elección de un pueblo, su iglesia. ¿Cómo es que de dos pueblos tan diferentes hace uno solo? Y eso es un gran misterio, gran misterio. ¿Cómo puedes sentar en la misma mesa a judíos, ahora cristianos, y a gentiles, ahora cristianos? ¿Cómo lo puede hacer? Eso solo lo puede hacer Dios. Y después de enseñarnos toda la doctrina que el pueblo de Dios necesita, nos está enseñando cómo aplicar esa doctrina dentro de la iglesia. El apóstol continúa el tema del capítulo 14. Y aquí es donde le digo que nos muestra una iglesia constituida por hombres. ¿Por qué? Porque nos ha hablado del capítulo 14 de dos clases de cristianos. Estoy hablando de cristianos, ni siquiera de asistentes. Estoy hablando de cristianos. Dos clases. ¿Cuál? Débil y fuerte. ¿Sí? Débil y fuerte. Yo pensé la verdad que eso solo se veía en la iglesia de hoy. Pero no, vean, el Señor también nos dice, vean, todas las iglesias hay estos problemas. Pero ¿qué está tratando de enseñarnos el apóstol? Es la responsabilidad que cada uno tenemos, ya seas débil o fuerte, ya lo seas. Es la responsabilidad que tenemos para con quién. No, con nuestro hermano. Sí, tenemos una responsabilidad con Dios, con Cristo, ¿cierto? Pero tenemos una más grande con nuestro hermano, con el que tenemos ahí sentado. ¿Por qué? Porque lo vimos hace 8 días. ¿Cuál es el papel de la iglesia el día de hoy? ¿Juzgar? ¿Es el papel del hermano débil dentro de esa iglesia tener el dedo listo para señalar al hermano fuerte? ¿O el hermano fuerte tener la lengua lista para menospreciar a su hermano débil? No, no somos jueces. No somos jueces. Y esto quiero que quede bien enfático. La palabra hermano. Somos hermanos. Bueno, los que han dado ese paso de profesión de fe, le puedo decir confiadamente hermano. ¿Sí? Ya sea débil o sea fuerte. Hermano. Nos ha mostrado en estos 2 capítulos que no somos jueces, que somos siervos, los unos de los otros. Y terminamos con una conclusión el sermón pasado.
Ojo con nuestro dedo. Ojo. ¿Por qué debo tener cuidado con mi dedo y no estar listo para señalar? Porque 3 apuntan a mí. Porque 3 apuntan a mí. Bien, eso significa que algún día rendiré cuentas de lo que yo haga. Y hoy nos va a continuar enseñando a cómo tratar a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Y aquí nos surge una pregunta que no me la van a contestar ahorita, la van a pensar y a meditar ahí en sus mentes y en sus corazoncitos. ¿Cuál es tu motivación para vivir una vida cristiana? ¿Cuál debe ser nuestra motivación para vivir una vida cristiana? ¿Cuál es? No me la respondan allí ustedes solitos. Este sermón lleva por título, le colocamos por título, no dejes de ver a Cristo. O no quites tu mirada de Cristo. No la quites. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque quitamos la mirada de Cristo. Porque vivimos una vida cristiana como la vivimos. Porque quitamos la mirada de Cristo. Está dividida en 3 partes. Verso del 1 al 2. Pon tus ojos en tu hermano. Verso 3. Pon tus ojos en Jesucristo. Y del 4 al 13, pon los ojos en la Escritura. Tus ojos en tu hermano, tus ojos en Cristo y tus ojos en la Escritura. Comencemos. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra, y te rogamos, Padre Santo, que seas tú hablando a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. ¿Cómo debemos cuidar a nuestros hermanos, Padre? Si soy fuerte, ¿cómo debo cuidar a mi hermano más débil? Te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra sea viva y eficaz el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Dice versos del 1 al 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Edificación. Para edificación. ¿Sí me escuchan atrás? Listo. Esta es la responsabilidad. A veces vivimos una vida cristiana y pensamos, somos libres en Cristo, y es verdad, ¿cierto? Pero no queremos llevar ninguna atadura o ninguna responsabilidad o nada. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo. No, pues esa libertad en Cristo, en la cual Él nos dio en la cruz, conlleva unas responsabilidades. ¿Cuál es? El día de hoy, mi hermano. Es la tarea. El mandato no es opcional. Porque a veces nosotros también vivimos nuestra vida cristiana como nos parece, porque queremos hacerlo o porque nos parece que está bien vivirla así. No es opcional. No es opcional, es un mandato, una tarea, una responsabilidad que tienen todos los hermanos fuertes en la iglesia. Y hoy se está dirigiendo a los hermanos fuertes el Señor, ¿sí? Debemos, mire, los fuertes y los que somos fuertes debemos, es decir, estamos obligados a soportar. Si te crees fuerte, ¿no? A soportar. Esa palabra soportar implica cargar, sostener una carga, llevar una carga, respaldar con paciencia, sustentar y además sufrir. Noten ustedes, sufrir. Pero ¿sufrir qué? ¿Respaldar qué? ¿Llevar qué? ¿Sostener qué? Pues las debilidades de nuestros hermanos, los débiles. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis y no estoy hablando del pecado, porque el pecado es otra cosa. ¿Se acuerdan de por qué es un hermano débil? Porque no come,
ciertos alimentos, ¿cierto? O porque es un hermano fuerte porque celebra ciertas fiestas, ¿cierto? Que el débil no lo hace. No estamos hablando nada del pecado. El pecado hay que denunciarlo. El pecado sí hay que señalarlo. Y nosotros es también una responsabilidad como hermanos de estar pendiente de nuestro hermano. ¿Para qué? Para soportar, sostener, llevar, respaldar, pero también para hacerle caer en cuenta que está pecando. Y me encanta esta característica del soportar, cuando dice soportarse las flaquezas, que es sufrir, Allá en Corintios también nos ha enseñado que la primera característica del amor, ¿cuál es? Es sufrido. La iglesia no es color de rosa. Quitémonos esas ideas mundanas que nos han colocado en la cabeza. No. Si yo soy creyente, si yo soy cristiano, si yo pertenezco a una iglesia local, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? Cargar, soportar a mi hermano. ¿Cómo? Hasta sufriendo. El amor es sufrido. Ahora, fuerte, vamos a verlo hoy, no solo el que come o el que no come, el que celebra y el que no celebra. También podemos decir que es fuerte en conocimiento. Aquí hay hermanos que saben mucho. Fuertes en amor. ¿No les ha pasado que aquí hay, hablemos aquí nosotros nomás? Aquí hay hermanos que transpiran amor. ¿Y cómo les dice uno? Ay, tan melcochudo. ¿Sí? Sí. No, es un don. Hay hermanos que tienen mucha paciencia, demasiada paciencia. Y hay hermanos más maduros que otros, por ejemplo. ¿Qué caracteriza al fuerte? Pues que come y no pregunta de dónde sale, por ejemplo. Solo come. Y es que a veces espiritualizamos y nos pasa esto, que no, que el que come no pregunta de dónde sale, ese es el fuerte. No me afecta mi conciencia, no pregunto de dónde sale, pero está rica, bien adobada, me la como. Así de sencillo. Y hay hermanos así dentro de la iglesia. ¿Cómo sé que soy fuerte? Porque este es otro punto. ¿Cómo sé que soy fuerte? Porque a veces pienso que soy fuerte, ¿no? O me creo fuerte. ¿Pero por qué? ¿Cómo saber si soy fuerte? Solo con una cosa, sé que soy fuerte. Cuando ayudo al débil. Es fuerte el que sin reparos soporta, mire, dice acá, soportan las flaquezas de los hermanos débiles. Ese es el fuerte. No cuánto comes, no cuánto sabes, no cuánto amas, porque puede ser hasta un amor hipócrita. No, sino cuánto soportas, o sea, cargas, sostienes, respaldas, sustentas y sufres por el débil. Ese es el fuerte. Ese es el fuerte. Ese es el fuerte. La pregunta es, ¿cuál es la tarea que tiene el fuerte? Soportar al débil. ¿Tenemos que hacer mucho? ¿No? Claro que para algunos es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos orgullo. Somos orgullosos. Y a veces no queremos dar de lo que tenemos. O damos las migajas. Pero el fuerte solo tiene que ser fuerte en la iglesia. No, en la casa, en el trabajo, en el colegio. Y ahí sé de que realmente soy de ese equipo, del fuerte. Porque estoy dispuesto a llevar la carga, primero de los hermanos en la iglesia,
claro. Y segundo, en la casa, con nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos. En el trabajo, soportar las flaquezas de los demás. Acuérdese que ya nos ha mandado a amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Mi hermano de la iglesia? No, ¿quién más quisiera yo? No, el de afuera. El prójimo es el de afuera. Y eso ya lo vimos aquí en Romanos. Ese. Entonces, amarlos, caminar con ellos, soportarlos, sustentarlo, sufrir. En pocas palabras, camina una milla más. Camínala. ¿Sí? Y eso nos lo ha enseñado no ahorita, sino ya ha venido hablándonos desde el capítulo 14. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? ¿Será que el problema de la iglesia es que hayan débiles? ¿O será que el problema es que los hermanos fuertes no llevan las cargas de los débiles? Ese es el problema. El problema de la iglesia, no le busquen más, es ese. Porque hay iglesias tan divididas. Porque hay roscas dentro de la iglesia. Como yo les hablaba hace 8 días, siempre se busca el fuerte. Esto es raro. Yo cuando estaba en el colegio, no sé, yo no buscaba. A mí me llegaban los amigos más indisciplinados. Porque no era juicioso. Y los juiciosos uno los veía adelante, ¿cierto? Y los indisciplinados atrás. ¿Cierto que sí? ¿O solo me pasó a mí? Bueno. Y es así en la iglesia. En la iglesia es así. Los fuertes hacen los convitos. Y los débiles a un lado. ¿Y cuál es el problema de la iglesia el día de hoy? Miren, nos podemos hasta soportar, ¿cierto? Llevando las flaquezas unas denominaciones a otras. Y nos mandan a hacerlo, ¿cierto? Pero ¿por qué dentro de la iglesia local no puedo con mi hermano? Lastimosamente, ¿saben por qué? Porque la iglesia está permeada por el mundo, y a veces asumimos posiciones mundanas dentro de la iglesia. ¿Es así? ¿Cuál es una cultura que hoy manda afuera? Por ejemplo, en los negocios. El yo. ¿No han escuchado? Primero yo, segundo yo, tercero yo. La cultura del yo. Y lastimosamente, y hablo lastimosamente porque no debería ser así, ha permeado la iglesia. Y hoy a veces pensamos así. Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto, por ahí bien lejos mi hermano. Y ojalá sea débil, van lejos. Una pregunta. Para el yo, ¿quién es el primero o el más importante? Yo. Y es aquí donde quitamos los ojos de nuestros hermanos y los colocamos en nosotros mismos. Se nos olvida que si somos fuertes no es por mérito propio, no es porque me lo gané, porque llego todos los domingos temprano a la iglesia, me gané ese título de fuerte. No, porque sé mucho, tampoco. Porque en mi sala tengo 4 títulos universitarios, posgrado, posgrado, grado, todos. No te lo ganaste. Debemos recordar que todo lo que tenemos lo hemos recibido, hasta ser fuertes. Si te crees de ese equipo, ser fuerte es un don de Dios. Y eso es un llamado, hoy es un llamado, un jaloncito de orejas para los hermanos creyentes que son fuertes. ¿A qué? A una sola cosa, mire, una sola cosa debe hacer el fuerte. Pero ¿cómo soporto yo a mi hermano? ¿Cómo le llevo las aflicciones al más débil? Pues no me agrado de mí mismo. No me agrado de mí mismo. Es decir, no debo satisfacer mis propios deseos. Eso es ser ¿qué? Egoísta. Nuestra primera y gran preocupación no debe ser mi autosatisfacción, sino que la edificación de mi hermano.
de nuestro hermano más débil. Que podamos crecer juntos, aunque esto signifique un sacrificio personal. ¿Qué sacrificamos personalmente? Si somos fuertes, y Pablo aquí se está metiendo en este grupo, los fuertes. ¿Qué sacrifican los fuertes? Tiempo. Sacrifican tiempo. Tienen que sacrificar tiempo. ¿Saben qué más sacrifican? Recursos. ¿Tiempo por qué? Porque vas a tener que tener tiempo, sacar tiempo para dedicarle al hermano más débil. Recursos. ¿Por qué recursos? Mire, estamos hablando de fuertes y débiles en el sentido de que los fuertes saben mucho, leen harto, ¿cierto? Digamos que el débil no. Al débil le cuesta comprar un libro. Mire, tienen una biblioteca bonita, pero por los libros que la iglesia les ha dado. Le cuesta tener un libro propio, comprar un libro. De verdad. Y créame que a mí me han dicho, ¿cuánto vale? 40,000. Uy, no, es muy caro. ¿Sí? No. ¿Y él qué debe hacer el fuerte? Meterse la mano al bolsillo y llevar la flaqueza. Mire, aquí dice, y debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Y qué es soportar? Llevar, cargar y sufrir al hermano más débil. El hermano más fuerte tiene que haber una autonegación. Negarse. Mire, yo tenía hace poquito, me encantan las empanadas, tenía para unas empanadas, ¿y qué me tocó hacer? No, para comprar un libro para un hermano. Y estoy diciendo esto como un ejemplo. Nos duele porque nos tocan los bolsillos, nos toca el corazón, pero ¿a qué nos manda la Biblia? El Señor nos dice hoy que debemos ayudarnos para edificación. Y si yo le regalo un libro, una Biblia a un hermano, es para edificar al hermano, que crezcamos juntos, ¿sí? Y esto, hermano, no es nuevo. Noten, no he visto un grupo más disparejo de personas como los apóstoles que andaron con el Señor. No lo he visto, no. ¿Cómo pudo sentar el Señor a un publicano con un celote? Yo no entiendo todavía cómo los pudo sentar. Y solo Cristo pudo haberlos reunido y lograr que se sentaran en una sola mesa, que compartieran el pan, es más, que metieran la mano al plato. Pero noten ustedes la actitud de los discípulos. Después comenzaron a discutir quién sería el más grande y el más importante entre ellos. Lucas 22, 24 y el 25 dice, la respuesta de nuestro Señor: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. Noten ustedes, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. ¿Eso no es negarse a uno mismo? El líder de ustedes debe ser como un sirviente. Uy, qué patadón al orgullo. Hermanos, y así como los apóstoles, un grupo tan disparejo se encuentra hoy acá. Y no solo acá, también hay en la iglesia de Roma. Hoy nosotros en la iglesia gozamos de un grupo muy disparejo, que solo el Señor pudo habernos reunido y hacernos sentar en una misma mesa. Sería difícil si el Señor no hubiera obrado en nuestros corazones, que tal vez yo me hubiera sentado al lado de ustedes, o que ustedes me hubieran recibido a mí.
bien complicado, bien difícil. Por ahí solo mi mamá, y eso porque le toca recibirme. Pero bien complicado sería eso. Aquí tenemos la gran responsabilidad de no apartar los ojos de nuestros hermanos más pequeños, más débiles. Si eres del equipo de los fuertes, hoy tienes un gran poder, en otras palabras, un gran poder, y tienes una gran responsabilidad, pero recuerda que un gran poder conlleva una gran, sí se la saben, gran responsabilidad. Y es verdad, ¿somos fuertes? ¿Nos creemos fuertes? Sí. Ayuda, carga, soporta, sufre a tu hermano más débil. Y ese es poner los ojos en tu hermano. ¿Qué pasa cuando los quito? Mire, automáticamente pasa algo. Cuando yo quito los ojos de mi hermano, ¿qué sale? El dedo. Yo quito la mirada de mi hermano y automáticamente eso es cuestión de segundos, sale el dedo. ¿Para qué? Para señalar, para acusar a mi hermano. Entonces el llamado de hoy es a soportar las flaquezas en este primer punto. Cargar, llevar, a amar, pero amar sufriendo y a negarse a uno mismo. Ahora pon tus ojos en Jesús. Verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo. Oiga, si tienen sus Biblias, no las de la iglesia, sus Biblias, pueden subrayar esto. Porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y subrayen eso. Soy fuerte. ¿Por qué? Porque tengo el ejemplo de Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Que no se agradó de sí mismo. Hermanos, una pregunta. ¿Te cuesta soportar la verdad? A mí sí. Sí. Estoy en esa lucha. Estoy ahí. Yo quisiera que todos corrieran, como hay dos hermanos aquí que me ayudan mucho, yo quisiera que todos fueran así, para no dar nombres. Y uno comienza por A y el otro por W, ya saben quiénes son. Corran así como ellos. Pero no todos son ellos. Y es ahí donde debemos soportar, llevar, amar aún sufriendo la carga de los demás. Hay un dicho que es más fácil es que atajar que arrear. Pero en este caso es mejor arrear. Estar detrás de los hermanos. ¿Te cuesta soportar? Y es allí donde ponemos límites, ¿no? Ponemos límites y comienzan las roscas. Entonces con este hermanito llego hasta este lado. Con este otro llego hasta acá. Y ponemos límites a los hermanos más débiles. Cuando estamos llamados a soportar, a llevar sus cargas, a servirles, a sufrir amándolo, a no buscar mi beneficio sino el beneficio de ellos. Así me paguen mal. Es que esa es la otra. Yo le hago a mi hermano más débil, pero espero que él me devuelva, ¿no? ¿Cuánto te cuesta dejar? Porque mira, si te cuesta soportar es por algo, y esto lo digo en mi vida, esto fue una conclusión que yo saqué. ¿Por qué me cuesta soportar a mi hermano más débil? Porque me cuesta dejar de agradarme a mí mismo, me cuesta. ¿Y cuánto te cuesta dejarte de agradarte a ti mismo para agradar a tu hermano? ¿Sabes por qué cuesta esto? Porque es doloroso, porque a veces ni lo hago, porque sé el trabajo que me llevaría a soportar a mi hermano más débil. La respuesta es sencillísima, porque he dejado de ver a Cristo. Lo he dejado de ver, porque Él dice, porque ni aun Cristo, y yo soy ¿qué? Cristiano, debo seguir el ejemplo de Mahoma, ¿cierto? De Buda.
de Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? No se agradó a sí mismo. La respuesta es sencilla. ¿Por qué me cuesta? Y me agrada más soportarme a mí. O sea, agradarme a mí mismo. Porque he dejado de ver a Cristo. Sencillo. He dejado de ver a Cristo. Y aquí es la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es tu motivación para vivir la vida cristiana? ¿Cuál es tu motivación para estar ahí sentado el día de hoy? Ahí sentado. Pues yo les veo los cuerpos, las cabecitas, pero no sé dónde estarán sus mentes. Pero bueno, hablo ahí. ¿Cuál es la motivación para estar hoy acá? ¿Cuál? Cristo. No se me duerman. Cristo debe ser nuestra motivación para vivir nuestra vida cristiana. Porque ni aún Cristo se agradó de sí mismo. Y nuestro orgullo es tan grande que nosotros sí nos agradamos de nosotros mismos y no cuidamos a nuestro hermano más débil. Cuando nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo, cuando estuvo acá, de un hombre que no se agradó de sí mismo, sino aún siendo Dios, no se agradó y llevó las cargas de todos nosotros, porque ante los ojos de Cristo, tanto débiles y fuertes en la iglesia, ¿qué son? Débiles. Todos somos débiles. A comparación de Cristo, todos somos débiles. Y llevó, soportó, cargó sobre sí todas nuestras flaquezas. ¿Y quién debió haber llevado esas flaquezas? Nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? ¿O qué hizo Cristo? Esa era una pregunta que una vez me hizo un mundano. Luego, ¿qué hizo Cristo por usted? Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, plenitud mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los otros. Aquí viene. Haya pues en vosotros el mismo sentir que tuvo también, que estuvo también en Cristo Jesús, el cual siendo, mire qué hizo Dios por usted, qué hizo Cristo por usted, siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo Cristo por nosotros. Eso hizo. ¿Qué hizo Cristo? Si les contara. Eso hizo Cristo por nosotros. Y hoy no tienes que dar tu vida físicamente en una cruz por nadie. No lo tienes que hacer. Pues eso ya lo hizo Cristo una vez y para siempre. Sé que no es fácil sacrificar tu vida por un hermano. No es fácil. No es fácil. No es fácil sacar de tu tiempo, no es fácil sacar de tus recursos, no es fácil dar paciencia, no es fácil dar amor, no es fácil sufrir por tu hermano. Eso es un poco de desgaste. Eso es desgaste. No tienes que dar tu sangre. No tienes que pasar una gran necesidad, ni un enorme dolor. La palabra no te está diciendo que tienes que pasar por todo esto porque Cristo ya lo pasó. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estás dispuesto como Cristo sí lo estuvo y lo dio todo de sí por amor a los más débiles que somos tú y yo?
Él sí cargó, llevó sobre sí nuestros insultos y aún lo hace. Aún lo hace. Cada vez que pecamos es un insulto para con Dios. Pero Él lo sigue cargando, lo sigue llevando, va ante el Padre e intercede por nosotros. Dice la Biblia que abogado tenemos ante el Dios, ante el Padre. Y esto toca nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque nuestro yo es tan grande que no estamos dispuestos a llevar los vituperios de los demás, los insultos con que el mundo ofende a Dios. Mientras decimos, mientras no se meta conmigo o mi familia, todo está bien. Pero hermanos, se están metiendo con nosotros. Cuando se meten contra nuestro Dios, se están metiendo contra nosotros. Y eso nos debe doler. Hoy, ¿cómo el mundo se mete contra nosotros? El progresismo, la comunidad LGTBI, el aborto, la eutanasia, ¿sí? Y entre otras muchísimas cosas que el hombre está haciendo, ofendiendo a Dios todos los días. Esto va en contra de un Dios santo, santo, santo. Hermanos, ¿Cristo merecía todo lo que pasó? No, Él no pecó, pero soportó. Estuvo dispuesto a llevar mi carga. Y eso es lo que hoy nos dice el apóstol y le pide a la iglesia en Roma, y hoy nos pide a nosotros. Miren, en mayúscula, si pueden aquí, en mayúscula: sopórtesen. Sopórtesen. No es que no me cae bien, sopórtelo, ámelo. No es que no me gusta cómo habla. Seguramente a Cristo tampoco en la cruz te gustó cómo hablabas. Y llevó y soportó. Carguen, lleven, sufran, ámense los unos a los otros. En esto tienes que reflexionar el día de hoy. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar cara a cara. Mira, voltea y encuentras a un hermano ahí sentado ahí al pie tuyo. Es débil o fuerte. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo con ese hermano que tengo sentado ahí? Ah, es que es débil. Ah, es que es fuerte. No. No. ¿Qué haría Cristo? Y ya vimos lo que hizo Cristo. Amó, llevó, soportó la flaqueza del hermano y la llevó a la cruz. Vamos a nuestro tercer punto, del 4 al 13. ¿Me regalas un poquito de agua? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la esperanza y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, ¿según quién? Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorificasen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez dice: alabad al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Amén. Tercero. Bueno, ya pusimos los ojos en quién. En Cristo. Primero, en el hermano. En el hermano. Segundo, Cristo. en Cristo. Ahora vamos a poner nuestros ojos en las Escrituras, ¿sí? Para poder cumplir el mandato de los versículos 1 y 2, ¿sí? Que es que soportemos las flaquezas de los débiles y no nos agrademos de nosotros, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero poner los ojos en Cristo y ver qué hizo Cristo. Ese es nuestro ejemplo, qué hizo Cristo. Pero también, ¿dónde podemos ver lo que hizo Cristo hoy? En las Escrituras. Para poder cumplir con ese mandato, los hermanos fuertes deben poner los ojos en Cristo. Pero, ¿cómo hago esto? ¿Cómo pongo los ojos en Cristo? Y solo se puede conocer a Cristo por medio de las Escrituras. Hermanos, no hay otro medio, no lo hay. Cuando no lo hago, o sea, cuando no pongo mis ojos en Cristo, es cuando coloco mis ojos en ¿qué? En las experiencias. ¿No les ha pasado? A mí una hermanita una vez me salió con que no se cae la hoja del árbol sin que sea la voluntad de Dios. Y le dije, hermanita, ¿eso dónde está escrito? Pues ahí en la Biblia, busquen. No, ahorita no tengo tiempo. Eso no está en la Biblia. ¿Sí? Quitamos los ojos de las Escrituras y ¿dónde los colocamos? En nuestras experiencias. ¿Sí? ¿Saben dónde también colocamos nuestros ojos? En nuestra religiosidad. Porque todos llevamos un fariseo en nuestro corazón. En rehabilitación, obviamente. ¿En dónde más colocamos nuestros ojos? En las tradiciones. Es porque la iglesia lo hace así, yo también lo hago. ¿Pero por qué lo haces? No sé, porque la iglesia lo hace. Y ya llevamos desde 1600 haciéndolo, pues yo creo que es bueno. O muchos en los ritos. Quitamos los ojos y un rito, miren, un rito que tenemos todavía, llevamos como lastre, ¿cuál podría ser? Siendo cristianos. La sangre de Cristo. Uno es ese, sí, la sangre, eso, sangre de Cristo para todo. Pero ya explicamos que eso no es así, ¿cierto? Un rito. Yo digo, yo voy a la iglesia. Entonces yo digo que por venir a la iglesia ya tengo mi salvación asegurada. Eso es un rito. Venir a la iglesia. ¿Que debemos hacerlo? Sí. ¿Pero para qué? Para que nos edifiquemos los unos a los otros. Y si no estás haciendo nada y te estás ahí solo sentado, ¿qué edificas al otro? Eso es un rito. Yo voy a la iglesia, ¿sí? Bueno, qué bueno. Otros se dejan guiar por sueños. Y es increíble, pero todavía pasa. Es que y tiene sustento bíblico. Es que como José, sí, pero era José, no tú ni yo, ¿sí? Y todo esto lo podemos ver en la iglesia el día de hoy. Miren, nomás prender esos canales y hablan todo esto, religiosidad, tradiciones, ritos, sueños. ¿Y por qué? Porque eso agrada a Dios. No, eso no agrada a Dios. A Dios le agrada que pongamos nuestros ojos ¿en dónde? En las Escrituras. Solo Escritura. Bueno, pero ¿cuál es la tarea de la Escritura el día de hoy? Mostrarnos a Cristo. Esa es la tarea de la Escritura, mostrarnos a Cristo. Bueno, ¿y dónde está Cristo? En las Escrituras. Bueno, encontramos desde Génesis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 22. Ahí está Cristo. Y es lo que nos quiere decir el apóstol. Todo lo que necesitamos saber de Cristo está escrito. Desde dónde nacería hasta dónde moriría. ¿Y dónde está el día de hoy? Ahí está. De la cuna a la tumba. Todo lo que se escribió de Cristo tiene un propósito para el creyente. Trae enseñanza.
Y con esta enseñanza adquirimos ¿qué? Dice la porción: paciencia, consolación. Hermanos, las Escrituras son la más rica fuente de paciencia y consolación. ¿Qué necesitamos nosotros el día de hoy? ¿No necesitamos esto, paciencia y consolación? Por lo menos yo sí, y mucho, muchísimo. Pero vean, noten, esta paciencia y consolación es diferente a como el mundo nos la ofrece. ¿Ustedes sí saben que el mundo ofrece paciencia y consolación? Claro, claro. ¿Qué paciencia cuál? Paciencia. ¿Necesitas plata? ¿Estás surgido de necesitas pagar algo? Mire, hay gota a gota. Y él le soluciona, vaya allá y va a tener paciencia. Después para pagar, ¿cómo hace? Consolación. Le encontramos al ser querido. Se lo ligamos y sin hacerle daño. Y esto entre otras muchas cosas. Estoy enfermo. Le tenemos la agüita, el remedio, la hierbita, la cura. Ahí se la tenemos. Cuando la mayor fuente, la gran rica fuente de paciencia y consolación se encuentran en las Escrituras. Y saben, un versículo que me ha animado y que me ha dado harta paciencia: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia nos ofrece una paciencia y una consolación diferente a la que el mundo nos da. Es aquí que el llamado a los fuertes es a llevar la carga de los débiles. ¿A dónde? ¿A dónde yo debo llevar la carga del débil? ¿Hasta dónde yo debo llevar esa carga y llevarla? ¿Hasta dónde? Dice, para edificación. Dice el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Edificación. ¿Y dónde nos edificamos nosotros? En la Escritura. Allí es donde yo debo poner los ojos de mi hermano y llevarlo a la Escritura. ¿Para qué? ¿Para qué debo hacer eso? ¿Para decirle a Dios, vea lo bueno que soy? ¿O lo mucho que sé? ¿Llevando al hermano a la Escritura? No, para que el hermano más débil ponga también los ojos ¿en dónde? En Cristo. Porque la Escritura habla de Cristo. Miren, ¿por qué no solo hay hermanos débiles, sino también iglesias débiles? ¿Se han notado? Hay iglesias muy débiles, porque han dejado de ver a Cristo por medio de las Escrituras. Lo han dejado de ver. Hoy en día son cultos que agradan más los sentimientos, las emociones, la carne, que muestren a Cristo. Y esta nos muestra una enorme necesidad, no solo para ellos, sino para nosotros también el día de hoy. ¿Cuál será esa necesidad? Volver a las Escrituras. Es que yo voy a una iglesia reformada y allá solo es Biblia, pero entre semana lo haces. Entre semana también eres reformado. Meditas en tu Biblia, solo Escritura, pero el domingo no más. Miren, ¿para qué debemos volver a la Escritura? Porque Dios es el mismo. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y hoy. El Dios de las Escrituras es la fuente de toda paciencia y de toda consolación. Dios no obra fuera de las Escrituras. Ese es su marco de acción. ¿Y este marco dónde se desarrolla? En la iglesia. Y es aquí donde juntos como iglesia, a través de Cristo y mostrado por las Escrituras, debemos hacer una cosa: glorificar a Dios. ¿Haciendo qué? Mire, esto me pegó durísimo. ¿Cómo yo glorifico a Dios? ¿Cómo?
soportando al hermano débil. Es que cantamos bonito, es que no sé qué, sabemos mucho de la Biblia. No importa, eso lo debes hacer. Pero ¿quieres glorificar a Dios? ¿Quieres alabar genuinamente a Dios? Soporta a tu hermano débil. Porque ¿de qué sirve cantar bonito y odiar a tu hermano? O no llevar su carga. Una pregunta sería, ¿será que podemos ofrecer una adoración genuina a Dios fuera de las Escrituras? No. ¿Y qué nos manda las Escrituras? A soportarle al hermano. ¿Notan? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Amamos profundamente a Dios. Primero, si no le conocemos. Y segundo, si no le obedecemos. Miren, lo que está fuera de las Escrituras en cuestión de adoración, ¿saben cómo se llama? Idolatría. Idolatría. Hermanos, esta es la única forma de que la iglesia logre mantenerse unida. Es por las Escrituras. La única forma de conocer a Cristo es por las Escrituras. ¿Y saben qué? Cuando yo me meto con las Escrituras, ¿saben qué logro? ¿O qué gano? No agradarme a mí mismo. Soportar a mi hermano, llevar la carga más débil, me es mucho más fácil. Hagamos memoria, ¿cómo llegamos nosotros a la iglesia? Bueno, ¿cómo llegaste tú a Cristo? Yo hice memoria cómo llegué yo a Cristo esta semana. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Cómo llegaste allá? Aquí a estar sentado. ¿Será que llegaste fuerte? Llegaste fuerte, yo desde el principio, día 1, fuerte ya. No, todos llegamos débiles. ¿Y saben qué hizo Cristo? No nos echó fuera. No nos echó fuera, nos recibió, nos tomó para sí. Mire, la palabra recibiros es tomar para sí mismo, y esto lo vimos, esta palabra no es nueva, está en 14 verso 1. Reciban a su hermano, cójanlo para ustedes, háganlo suyo propio. Háganlo para ustedes. Él nos recibió con toda la suciedad que traíamos encima, con las enormes cargas que traíamos en nuestra espalda. ¿Y saben qué hizo? Pagó, cargó y fue. ¿A dónde fue? A la cruz. ¿Y hoy por qué te cuesta recibir a tu hermano si ya está lavado con la sangre de Cristo? Ya no tiene los mismos, o no debe tener las mismas cargas que tenía al principio cuando llegó. Ya Cristo nos hizo el 99.99% de la tarea. ¿Y por qué rechazamos a nuestro hermano? ¿Cuál es el 0,1% que nos toca dar a nosotros? El soportarlo. Porque hoy nos cuesta recibir, tomar para nosotros mismos. Hermano, yo les hago una pregunta, no me van a contestar. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un hermano a almorzar? Aquí de la iglesia, que no salga de acá. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un hermano de aquí de la iglesia, de aquí, a tomar onces en tu casa? ¿Cuándo fue? Pensémoslo ahí. Miren, recordemos esta carta a quién va dirigida. Va dirigida a una iglesia mixta, judíos cristianos, gentiles cristianos, muchos fuertes, otros débiles. ¿Y qué les dice? Sopórtense, carguen. Y lo que les dice el apóstol a continuación confirma todos los dichos
en los capítulos anteriores. Cristo, siendo Dios, se hizo siervo para confirmar las promesas a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Aquí se voltea y le dice a los judíos: ¿ustedes se creen fuertes? Pues en Cristo Jesús las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob son confirmadas. ¿Cuál es esa promesa? Que Dios tenía otro remanente, un remanente en el pueblo gentil. No se crean, judíos, porque también para los gentiles hay salvación, que Cristo cumplió todas las promesas hechas anteriormente. No hay ningún tipo de duda en esta afirmación. Judío, no te jactes, la salvación estaba desde antes prometida para el pueblo gentil. Y para esto deja ver el argumento teológico. Mire, utiliza Deuteronomio, el apóstol aquí, Deuteronomio, utiliza a los profetas como a Isaías, utiliza los salmos, mostrándole a este pueblo que se creía fuerte en la iglesia, que para los débiles, para el gentil, también había salvación. Más bien le dice: judío, cristiano, ¿eres fuerte? Sí. Recuerda que por encima de tu fuerza está la fidelidad de Dios. Y hermano débil, recuerda que no eres del pueblo circuncidado. ¿Y eso qué significa? Que Dios ha tenido misericordia contigo. Tanto para unos fiel, para otros misericordioso. Judío cristiano, si te sientes fuerte, ¿sí? Porque a ti te fueron dadas las promesas, los patriarcas, la ley, el Mesías, ¿sí? Ya tienes todo eso, lo tienes por herencia, es tuyo. Ahora, ¿qué debes hacer? Una sola cosa: soportar al gentil, que ahora ha creído en Cristo y es el más débil. El gentil, en la relación judíos y gentiles cristianos, era como, no lo quiero decir en una forma despectiva, era como la mujer del grupo, de la relación. Era la más débil, la que más se tenía que cuidar, la que se tenía que tratar como a vaso más frágil. ¿Por qué? Porque no tenía ni las promesas, no tenía la ley, no tenía el Mesías prometido. Llegó nuevito a esta relación y le dice: sopórtalo. Pero, ¿saben? Este mensaje no se queda solo para esa iglesia en Roma. Acá, hoy nos dice el Señor, por medio de las Escrituras: si eres fuerte, y a ti te fueron dadas las promesas de salvación, a ti te fue dada la ley, te fue dado el Mesías prometido, te fueron dados los patriarcas como a los apóstoles, a ti te fueron dados todos los hermanos de la iglesia en la historia. Soporta a tu hermano más débil. Hermanos, si terminamos esta porción con una hermosa oración. Aquí lo que Pablo está hablando, o está escrito aquí, es una oración. Pablo nos ha mostrado que Cristo, y nos ha mostrado a Cristo, y que a través de su obra, a través de la Escritura, podemos esperar que Dios tenga misericordia y nos dé paciencia y consolación. Y Dios sigue obrando como obró en la iglesia en Roma, sigue obrando hoy. Cuando Cristo realmente reina en tu corazón, trae gozo y trae paz. Estas son las herramientas con que Dios nos equipa para vivir una relación unida a la cual Dios nos llama el día de hoy. Pero para esto, ¿qué debemos hacer primero? Creer. La fe es la raíz, y el gozo y la paz son el fruto. Porque a veces queremos lo contrario: no creo, pero quiero la paz y quiero el gozo. Quiero el fruto antes de cuidar la raíz.
Porque hoy viven creyentes como viven el día de hoy. Mire, yo he visto a creyentes sin gozo, sin paz, sin esperanza. A veces hasta me cuesta creer que son cristianos. Viven a veces hasta sin la obra del Espíritu Santo. Miren, viven en una derrota siempre. Y Dios no nos ha llamado a eso. Recordemos los depositarios de esta carta. Roma, perseguidos. ¿Qué les trae? Consolación, gozo, una verdadera paz aún en medio de la persecución. Y eso solo puede venir de Dios. El Señor siempre se deleita en su obra. Miren, Él está deleitado en su obra. Aún aquí que muchos están durmiendo y distraídos y idos, Dios se goza en su obra. ¿Y por qué sabemos eso? Porque nos ha dado la Escritura, nos ha dado a Cristo, nos dio la promesa, nos trae gozo y paz, para que abundemos en esperanza y no seamos una iglesia dividida. Y esto solo por la obra del Espíritu Santo lo podemos realizar. Y así, única y exclusivamente, podemos glorificar a Dios. El creyente, mire, el creyente debe abundar. ¿Abundar en qué? Hoy en día, eres creyente, eres hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes, eres lleno de plata, carros, casas. No. ¿En qué debe abundar el creyente? En esperanza, Romanos 15:13. Debe abundar en consolación, 2 Corintios 1:5. Debe abundar en gracia, 2 Corintios 9:8. Debe abundar en gozo, Filipenses 1:6. Hermano, esto debería ser nuestra oración. Así como Pablo oró despidiéndose en esta porción, nosotros diariamente deberíamos hacerlo, para que Dios obre en medio y por medio del Espíritu Santo en su iglesia, en nosotros, para que nos traiga paz y consolación y podamos abundar en todo lo dicho anteriormente. Y es allí donde realmente glorificamos a Dios. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. A esto es la conclusión que nos lleva el Señor el día de hoy. ¿Para qué soportar las flaquezas de mi hermano? ¿Para qué no amarme a mí y amar a mi hermano? ¿Para qué poner los ojos en mi hermano? ¿Para qué poner los ojos en Cristo? ¿Para qué poner los ojos en las Escrituras? Pues para que Dios, que es el Dios de toda esperanza, nos llene de paz y de gozo. ¿Qué sirve si te ganas el baloto el día de hoy? Bueno, la plata ayuda. Sí, la plata ayuda mucho. Pero ¿será que te va a dar gozo y paz como la puede dar Dios? No. ¿De qué grupo eres? Una conclusión. ¿De qué grupo eres? Si allí sentado me dices, mentalmente dices en tu corazón, no, yo soy del grupo de los débiles, ¿cierto? Pues te digo una cosa, no es bueno ser de este grupo toda tu vida cristiana. En algún momento tienes que llegar a ser fuerte. Mire, la Biblia nos dice que las mujeres, las ancianas, hablando de las mujeres en edad, ¿sí me están escuchando atrás? Ya voy a terminar. Tienen que enseñarle a otras. Ahí están siendo fuertes. Y no tienen que ser pastoras para poderle enseñar a una hermanita cómo sujetarse a su esposo, sino todo lo que han vivido en su vida cristiana, cómo sujetarse a su esposo, aún siendo inconverso, ¿sí? A los niños, no es bueno que te quedes toda la vida cristiana, no, es que yo soy débil, es que yo soy débil, es que no. Y si eres del grupo de los fuertes, es un llamado hoy a comenzar a soportar a tu hermano, a cargar la debilidad, la flaqueza de tu hermano. Hoy hay que hacernos esta pregunta, ¿dónde está mi mirada? ¿Dónde la tengo?
Porque a veces venimos aquí a la iglesia y tenemos nuestra mirada en el mundo. No tenemos nuestra mirada en nuestro hermano, en Cristo, ni en las Escrituras. No. Y se nos hace la vida cristiana a cuadritos. ¿Eh? ¿Dónde está tu mirada el día de hoy? ¿Estás buscando a Cristo por el único medio posible? ¿Las Escrituras? ¿Diariamente? ¿Lo estás buscando allí? ¿Qué haría Cristo con mi hermano más débil? Mira, está en eso. ¿Qué haría Cristo? Estás, para terminar ya, estás orando por tu hermano y por tu iglesia todos los días. Todos los días debemos orar por nuestros hermanos. Los hombres orar por las mujeres, las hermanas, y las hermanas orar por los varones. Orar por los niños. Aquí hay hermanos solteros. Estamos orando por los hermanos que están solteros para que tomen las mejores decisiones en Cristo Jesús y lleguen a ser fuertes algún día, un hogar fuerte, columna y baluarte de una iglesia fuerte. ¿Estamos orando por ellos? ¿Estamos orando por tu iglesia? ¿Estás orando por tu iglesia? Si aquí somos 23, 25, ¿estás orando por los 25 débiles que hay en esta iglesia? Para que dejen de ser débiles y sean fuertes. Padre, Señor de la gloria, te rogamos, ayúdanos. No queremos ser toda la vida débil. No queremos